¿Qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, vamos a abordar en esta segunda unidad que le hemos titulado Origen y Desarrollo del Hombre, la Comunidad Primitiva, un tema más. En el video pasado hablamos de lo que son las posibles teorías del origen del hombre, así como de dónde descendemos, por decirlo de alguna manera. Hoy vamos a hablar nada más y nada menos que lo que viene siendo el salvajismo. ¿Por qué vamos a hablar del salvajismo? Bueno, porque en esta unidad y diversidad de la evolución histórica de la sociedad, pues está comprendida por medio del desarrollo histórico que se caracteriza por medio de la aparición de nuevos métodos de producción y sus correspondientes instituciones sociales. De tal modo que el adelanto de un pueblo no debe juzgarse con referencia a tal o cual característica pues aislada, ¿verdad? Como lo es el arte, la religión, la familia o el derecho mismo, sino que clasificándolo en la escala de la evolución histórica, tomando como base el dato de su estructura económica y tecnológica. Por lo tanto, su organización social, sobre las cuales se interrelacionan como en un todo, las demás producciones sociales forman partes de clases sociales, instituciones, creencias, normas, etc. Por esto, de alguna manera, va a determinar a una sociedad. Y una sociedad no es lo que hace, como las vasijas, las telas, los zapatos, sino cómo lo hace, con qué lo hace y finalmente cómo lo reparte. Es por ello que al hablar del salvajismo vamos a intentar tener en cuenta 5 aspectos importantes. Primero, que con el salvajismo se desarrolla el papel del trabajo. Segundo lugar, que hay un descubrimiento del fuego. Esto va a generar que la producción y la actividad doméstica, así como la actividad de trabajo, va a cambiar. El tercer aspecto es la aparición del arte. El cuarto aspecto, la invención del arco y la flecha, que esto ayuda también a la distribución de la cacería y a delegar ya ciertas actividades dentro de esta actividad. Y por último, el desarrollo del lenguaje, que esto es importante porque el hombre por primera vez y única vez, por decirlo así, logra ya un lenguaje articulado, logra ya un lenguaje establecido que lo ayuda prácticamente a comunicarse. Bueno, en este sentido, las etapas de la evolución histórica pues de la sociedad, en primera instancia la tenemos como esta comunidad primitiva. Para esto también les voy a recomendar un videíto que tenemos basado en un capítulo y en un artículo de Pierre Castrers, que se llama el video Sociedad contra el Estado. Bueno, en esta comunidad primitiva destaca nada más y nada menos que el salvajismo, como ya lo hemos mencionado. ¿Por qué el salvajismo? Bueno, porque el salvajismo lo podemos dividir en 3 estadios. El primero, el estadio inferior, que desde la infancia del género humano hasta el siguiente periodo. El segundo, el estadio medio, desde la adquisición de una subsistencia a base de pescado y el conocimiento del uso del fuego hasta el siguiente. Y el estadio superior, que es desde la invención del arco y la flecha hasta el siguiente. A todo este periodo se le conoce como la Edad de Piedra o el Paleolítico, y por parte de los historiadores y los geólogos lo conocen como el Pleistoceno. En esta etapa los hombres eran recolectores cazadores y ocupan el 98% de su tiempo en estas actividades. Se inicia este periodo hace 1 millón de años aproximadamente, y aún vienen pues en esta etapa como de residuo de algunos pueblos aislados de la selva de la Malaya y del África Central,
de los desiertos del noreste de Australia o de África del Sur. Hay algunas regiones actuales en el Amazonas y en las regiones árticas. Todavía podemos encontrar algunos pobladores, algunas etnias que tienen pues este aspecto. Bueno, vamos al primer punto, el papel del trabajo. Lo único que pueden hacer los sujetos pues es utilizar la naturaleza exterior y modificar por el mero hecho de su presencia en ella. Lo único que hace el hombre pues es nada más y nada menos que transformar pues esta materia que les ofrece la naturaleza. El hombre de alguna manera pues trata de modificar esta naturaleza y lo obliga de alguna manera a servirse de ella misma. Es por ello que el hombre domina a la naturaleza, y en esta etapa pues es la diferencia esencial que existe entre el hombre y los animales. Mientras que los animales la modifican, el hombre la domina. La diferencia que viene a ser en el efecto del trabajo realizado por el hombre a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque el hombre desarrolla este papel del trabajo designando tareas individuales a cada uno de los sujetos de esa comunidad primitiva. En efecto, a los hombres primitivos la experiencia les muestra que las piedras aguzadas pueden servir para defenderse de los enemigos o para la caza. Los antepasados del hombre comienzan entonces así a producir sus propios instrumentos a base de esta piedra que se puede labrar, que se puede esculpir, que se puede tallar y demás, para elaborar sus instrumentos tanto de defensa personal como los instrumentos de la caza. Gracias al trabajo, las extremidades del hombre antropomorfo se convierten en la mano del hombre, puesto que va teniendo pues alguna evolución. Así lo atestiguan por los restos encontrados del hombre mono, fase de la transición entre el mono y el hombre. Aquí también una parte importante es que hay una evolución en el cerebro del hombre que es mucho menor que el del hombre pues actual, pero de alguna manera sus manos de alguna forma diferencian relativamente poco lo que el hombre actual tiene, ¿verdad? Si la fuerza de trabajo en la antigüedad era pues las manos, quizá o posiblemente pues tenían manos más grandes que las que nosotros tenemos hoy en día. Por consiguiente, la mano no es solo el órgano del trabajo, sino que también es producto suyo. Prácticamente todas las actividades pues las hacían con las manos. A medida que las manos pues van quedando libres para las operaciones del trabajo, el antepasado del hombre cobra cada vez más su posición erecta, es decir, cada vez el hombre va evolucionando, va modificando su cuerpo, va modificando sus organismos dependiendo de las necesidades que vaya pasando o de acuerdo al desarrollo del pensamiento del cerebro que va teniendo de alguna manera, pues así el hombre va modificando su aspecto físico. En el momento en que la mano se dedica por entero a trabajar, se opera el tránsito definitivo a la posición erecta, lo que desempeña un papel importantísimo en la formación del hombre, puesto que ya puede realizar mayores actividades. Los antepasados del hombre viven en manadas o en hordas, ¿verdad? Antes se hacía todo en comunidad, todo en colectivo, ahora ya no, ahora ya es todo individual o es colectivo, pero a un pequeño grupo. Antes se trabajaba para el bien común de todos. No porque así lo hayan decidido o pensado, sino porque los rudimentarios instrumentos de producción, su experiencia tecnológica reducida y la incipiente organización social los obliga a trabajar en común
y repartirse las riquezas, por lo tanto también de una manera colectiva. Y esto puede ser por instinto, ya que vieron que por medio de una colectividad se puede facilitar el trabajo. Vamos a encontrar en algunas lecturas haciendo referencia a esto, que en esta época el hombre trabajaba 4 horas al día y la mayor parte del día la dedicaba a la educación, la dedicaba a la formación de la tradición y de la costumbre, que prácticamente de esto se encargaban las mujeres. La persecución de un animal pues tiene que ser en común, pues el hombre que se aventure a hacerlo pues perecerá irremediablemente. Inclusive muchos van a decir que el hombre que vive independiente, que vive de manera individual, pues era sinónimo de pobreza o ya hombre muerto, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y esto porque ante las fieras pues era imposible defenderse de manera individual. Además, estos empiezan a desarrollarse en un nexo que no se conoce en el reino animal, pues por medio del establecimiento del trabajo. Los hombres producen y emplean juntos sus instrumentos de trabajo. Por consiguiente, la aparición del hombre significa al mismo tiempo la aparición de la sociedad humana, porque ya hay desde aquí una repartición de funciones sociales que le van a servir a la comunidad. El que es cazador siempre va a ser cazador para toda la vida, por decirlo así. El que se va a dedicar a la educación o a predecir el futuro, o el sabio, pues siempre lo va a hacer hasta que muera en ese momento o en esta época. Al mismo tiempo, pues esta aparición de la sociedad humana pues es un paso del estado zoológico al estado social. Ya logra tomar una mejor organización el hombre a lo largo de su vida. Bueno, pues el trabajo en común pues va produciendo además la posibilidad de acumular conocimientos, y eso va desarrollando que el cerebro pues se haga un poco más grande, que analice más las cosas y demás. La forma del hacha, por ejemplo, que la naturaleza produce de vez en cuando, es útil para un gran número de actividades que el hombre pues comienza así gradualmente a copiar la naturaleza. Algo que se tiene en esta época muy importante, y que los griegos ya con Sócrates, Platón y Aristóteles van a decir que el hombre imita a la naturaleza, el hombre imita lo que hay en la naturaleza. Y si vieron una forma de hacha y la utilizaron y les sirvió para X labor de trabajo, bueno, pues ¿qué es lo que van a hacer? Pues imitar, fabricar instrumentos semejantes a lo que la naturaleza pues ya lo hace. Y esto podemos traerlo a colación en la actualidad. Alguien inventó la televisión, alguien inventó por primera vez este aparato, y ¿qué es lo que se hace? Pues solamente se imita, por decirlo así, el modelo antiguo. Se va modificando, se va transformando, el hombre va encontrando nuevas tecnologías, nuevas herramientas, nuevas formas, nuevas estructuras, pero a partir de que alguien inventó la televisión. ¿Y qué es lo que hizo el hombre? Imitar, ¿verdad? La hizo verse a colores, ahora en pantalla plana, ahora en tecnología HD, ahora en 4K, ahora esto, ahora lo otro, pero todo parte por medio de la imitación que la misma naturaleza nos va ofreciendo a cada uno de nosotros. Por ello, al producir los instrumentos de este modo, no obedece a ninguna idea creadora, no hace más que imitar el hombre los modelos de piedras descubiertas por él, y que de alguna manera le encuentran alguna utilidad, y que lo llega a comprobar por medio de su experiencia. Por ello, el hombre produce a base de su experiencia sobre la naturaleza, y en la actualidad el hombre también se rige por medio de su experiencia. ¿Cuántos no nos han dado consejos y nos dicen: te lo digo por experiencia, ¿verdad? Y esto te lo digo porque a mí me sirve, o a ti te puede servir. Entonces el hombre pues es muy experimental, ¿verdad? En este sentido, al utilizar el instrumento y al experimentar
continuamente con él, pues empieza de alguna manera, en suma, esta lentitud de hacerlo más útil y más eficiente para hacer el trabajo más rápido. Por ello, el trabajo colectivo de los hombres conduce a la aparición y al desarrollo del lenguaje articulado, ¿verdad? Este lenguaje que va a ser el vínculo con el instrumento, por medio del cual se relacionan entre sí los hombres, intercambian recíprocamente sus pensamientos y logran entenderse con los otros, y esto facilita aún más las actividades del hombre en esta época histórica. El intercambio del pensamiento, ya una vez desarrollado el lenguaje, pues va a constituir una necesidad permanente y vital, ya que sin el lenguaje sería pues imposible la existencia de esta producción social. El trabajo y el lenguaje articulado ejercen una influencia enorme en el perfeccionamiento del organismo humano, sobre todo en el desarrollo del cerebro, porque ya lo que se piensa se expresa, y lo que se expresa pues de alguna manera se piensa. El desarrollo del lenguaje se halla íntimamente entonces ligado al desarrollo del pensamiento. Esto quiere decir que las ideas solo pueden en cuanto al lenguaje exista, y su desarrollo dependerá por lo tanto del desarrollo del lenguaje. Es decir, que el pensamiento existe una vez que nosotros lo manifestamos o lo expresamos. Si no lo decimos, si no lo hablamos, pues solamente nosotros conocemos de manera individual nuestro pensamiento. Por ello, el proceso del trabajo del hombre fue ensanchado el círculo de ideas y representaciones que fueron perfeccionándose, pues estos órganos, como fueron los sentidos, ampliando sus experiencias, teniendo entonces un mayor número de palabras con que expresar sus ideas. Los actos del trabajo del hombre, a diferencia de los actos instintivos de los animales, pues empiezan a adquirir un carácter consciente, ¿verdad? Este carácter consciente es que me doy cuenta de lo que estoy diciendo, me doy cuenta de lo que estoy hablando, me doy cuenta de lo que estoy actuando, ¿verdad? Y empieza, por decirlo así, en este aspecto de la conciencia, y empieza a desarrollar otro aspecto, la memorización, la abstracción, ¿verdad? O se empieza a dar cuenta el hombre que tiene este gran elemento del conocimiento. Y así, el trabajo fue la condición básica y fundamental de toda la vida humana, y lo ha sido en tal grado que hasta cierto punto debemos decir que el trabajo ha creado al propio hombre. ¿Por qué? Porque el trabajo le ha dado conocimiento, le ha dado experiencia. Gracias al trabajo comenzó y surgió a desarrollarse entonces la sociedad humana. El hombre, durante este largo tiempo que vivió solamente de la recolección de alimentos y de la caza, pues se efectúa colectivamente un consumo en común, lo que habían de adquirir en común. No, prácticamente vivían del autoabastecimiento, por decirlo así, es decir, recolectaban y cazaban solamente lo que necesitaban. El salvajismo es la fase en la que de alguna manera hay grandes esfuerzos que dan resultados, aunque sean miserables, en que el hombre tiene, porque se tiene que enfrentar al frío, al dolor, a la miseria, al no tener comodidades, por decirlo así, que son experiencias que de alguna manera le ayudaron al hombre a crecer y a madurar en su pensamiento para encontrar mejores comodidades que en la actualidad podemos decir hoy estamos gozando. Estas son las condiciones que provocan frecuentemente pues el abandono de niños, de los débiles y de los ancianos, el capitalismo y la guerra, que buscan pues este desarrollo o este progreso, ¿verdad? Entonces la escasez de alimentos pues de alguna manera hacia la repartición que fuera equitativa pues va generando la debilidad de estas comunidades primitivas, haciendo ya pequeños clanes o pequeñas familias de menor grupo, y sobre todo cuando descubren la sobreproducción, ¿verdad? Que se genera el capitalismo, entonces empieza otra forma y otro estilo de vida. Y por otra parte, que fuese común en todos los pueblos primitivos la
la antropofagia, ¿verdad? Donde el hombre prácticamente vive por medio de las condiciones, vive al día, vive a lo que se encuentra, vive a lo que la naturaleza le provee en este momento. Bueno, es así como pasamos al aspecto número 2, el descubrimiento del fuego. Al principio lo utilizó espontáneamente. Hay muchas teorías de cómo descubrieron el fuego, ¿verdad? Vio cómo un rayo destruía los árboles, observó los incendios de los bosques y las erupciones y los volcanes, y ante esto dice el hombre que encontró un árbol, por decirlo así, quemándose, ¿verdad? Antes de que se enseñara a producirlo, y bueno, pues agarraban troncos para prenderlos y prácticamente que ese fuego no se extinguiera. Ya cuando descubrió cómo hacerlo, bueno, pues ya no fue de mucha ayuda pues el cuidar el fuego, ¿verdad? Una de las muchas teorías que se señalan. Bueno, el fuego conseguido causalmente, conservándose durante largo tiempo, a miles de años, fue pues descubierta el secreto de producirlo, lo que ya les había comentado. Ese descubrimiento hizo al hombre dueño de determinadas fuerzas de la naturaleza. ¿Por qué? Porque ahora el hombre empezó a transformar a la naturaleza, empezó a transformar lo que producía. Por ello, el hombre primitivo se sobreponía así definitivamente al mundo animal, porque dicho descubrimiento hizo cambiar las condiciones de su vida. En primer término, el fuego servía para la preparación de los alimentos cocinándolos, y de alguna manera esto hizo que el hombre se sintiera, o que hasta hoy en día se sienta, dueño de determinadas fuerzas naturales. No solo se cocinaban los tubérculos y las plantas, sino ya también aprendieron a cocinar el pescado, las carnes, y prácticamente su alimentación ahora fue mixta, fue más balanceada. Esto hizo a que el hombre ya tuviera cambios hormonales, cambios en el organismo, más proteínas, más nutrientes, mejor fuerza física e independencia pues al hombre en formación, porque ahora yo con el fuego pues se envalentonaba, por decirlo así, y ya se daba cuenta que podía hacer actividades de manera individual o actividades por su cuenta. Pero donde más se manifestó la influencia de la tierra a base de la carne pues fue en el cerebro, ya que allí recibió, así entre otras muchas sustancias necesarias para su desarrollo, con lo que se fue perfeccionando esta generación en generación hasta hoy en día. En segundo lugar, se permitió que el hombre se protegiera del frío y así extenderse a otras zonas del planeta para explorar, ver, alimentarse, buscar más confort, ¿verdad? Ante las inclemencias del tiempo, y junto a la utilización de las pieles, pues cubrirse el cuerpo, surgiendo así pues el vestido. En tercer lugar, el fuego le ayuda a defenderse de las fieras, como ya habíamos hecho referencia. Con el uso del fuego pues aparece lo que se llama el cambiar el estado a la materia. Pero prácticamente el fuego fue una herramienta importante para modificar todo el modus vivendi de las personas de esta época del salvajismo. Pasamos al siguiente punto, que es la aparición del arte. Aquí el arte nos ha servido mucho para conocer cómo se vivía en las culturas prehispánicas o en estas culturas que nos anteceden a nosotros, porque en estas pinturas rupestres nosotros podemos interpretar este modus vivendi, y es por ello que en estas investigaciones históricas, antropológicas, sociológicas, podemos hablar de cómo se vivía en la antigüedad. La aparición del arte fue un aspecto clave, porque allí manifiestan el carácter de la vida, ¿verdad? Manifiestan las estrategias del cazador, las estrategias bélicas, las estrategias de la distribución del trabajo, de la educación, y lo más importante, muestran la cultura
la religión que de alguna manera vitalizan la cultura de esa época. También otra invención artística pues es el baile, ¿verdad? El baile como imitación del movimiento de los animales. Ustedes recordarán que en algunos bailes regionales de nuestra querida República Mexicana vamos a encontrar bailes tradicionales donde el sombrero es un venado, donde utilizan las plumas del pavo real, imitando los movimientos de los animales que ellos consideraban como sagrados o predilectos de acuerdo a la región que ellos tenían o en la cual pues ellos vivían, ¿verdad? El hombre por medio del arte pues plasma esta actividad que es importante porque al no tener una escuela como hoy en día, pues iba transmitiendo de generación en generación los poemas, las tradiciones, los dioses, la religión, etcétera, por medio de las pinturas, por medio del baile. Por eso, al identificar el parentesco, pues del hombre, ¿verdad? Al tener el mismo baile, al compartir las mismas pinturas, pues el hombre empieza a pintarse o empieza a tatuarse como este aspecto de manifestar la belleza que hay en el hombre porque se considera parte de esta naturaleza. Bueno, pasamos ahora a la invención del arte, a la invención del arco y la flecha. A medida pues que el hombre pues se va desarrollando de una manera física e intelectualmente, pues va colocándose en las condiciones de producir los instrumentos más perfeccionados. Con la piedra pulimentada pudo construir otro utensilio más elaborado, apareciendo así las herramientas. Con ello, el fundamento de lo que vendría a llamarse las ciencias físicas, ¿verdad? Un jalón importante de esa trayectoria de perfeccionamiento de los instrumentos de trabajo, pues fue cuando el hombre descubrió ya el arco y la flecha. Al tener el arco y la flecha, pues el hombre se envalentona más y estas de vivir en comunidad, pues ahora el hombre pues ya vive en ese pequeño clan, en esa pequeña familia, ¿verdad? Ya con los suyos, con los de parentesco y demás. Esto pues aumentó también pues el volumen de la casa, provocando así pues la extinción de algunas bestias salvajes de esa época. Bueno, ahora pasamos al desarrollo del lenguaje, que también forma una parte importante en la cultura del hombre. Para esto también les voy a recomendar, si quieren profundizar un poco más sobre este tema, allí tenemos otro video que se llama Teorías del lenguaje, de cómo es que se origina el lenguaje. Se mostramos 4 teorías, ¿verdad? Que aquí no vamos a abordar, simplemente vamos a analizar cómo el papel del lenguaje pues es parte clave, parte importante en el desarrollo de las culturas primitivas. Bueno, desde los principios de la sociedad humana pues hemos visto que empezó a desarrollarse el lenguaje, que fue su medio más poderoso de cohesión y desenvolvimiento, pero también el lenguaje es un medio de producción, ya que la cooperación de varios individuos en la persecución de un animal para cazarlo con sus simples manos o instrumentos rudimentarios solo es posible con el uso de gestos o palabras, ¿verdad? Que estas pudieron haber surgido antes de que en los instrumentos. Ese lenguaje fue la mímica y los sonidos un tanto desarticulados en esa época. Ahora ya podemos entendernos, entre comillas, ¿verdad? A veces decimos una oración y cada quien la interpreta como quiere, cada quien entiende lo que quiere entender, ¿verdad? Pero de alguna manera ya podemos expresarnos más en concreto de lo que nosotros queremos comunicar. Cuando a la comunicación de la emoción sexual, de la cólera, etcétera, se pudo agregar la comunicación de las informaciones acerca de las cosas y lugares, de experiencias cotidianas, pues aparece el lenguaje propiamente, que consiste en la transmisión, no en una transmisión que no es completa, sino que es un tono emotivo y subyacente en el lenguaje,
que sale de la superficie en el canto, en la poesía, en la música, pero nunca se halla enteramente ausente en el lenguaje hablado, el cual le imparte cierto movimiento o incluso un carácter compulsivo que ha contribuido a la creencia de la magia y de las palabras. Los objetos y las situaciones para cuya comprensión se emplea el lenguaje siempre son mucho más complejos que los sonidos utilizados para descubrirlos. Por consecuencia, las palabras de un lenguaje son símbolos abstractos y generalizados. No hay que perder en este aspecto que en esta época quizá limitar el sonido de un animal para el hombre ya era un lenguaje, porque se daba a comunicar con los demás miembros, ¿verdad? Son las palabras suficientes exclusivamente para indicar la actividad convencional de la situación que exige. Son una aproximación a la realidad, aunque a medida que transcurre el tiempo se vuelven más fieles, reproductoras de esa realidad, debido al enriquecimiento que ha tenido el lenguaje a lo largo de los años, ya sea en la precisión de la terminología como en lo matizado de los conceptos expresados. Prácticamente nunca decimos que el lenguaje ha llegado a ser tan rico como la propia realidad. Inclusive, ¿no?, a veces si queremos expresar la belleza, pues recurrimos a la poesía por esta característica de la interpretación que maneja, ¿no? Entonces, el acto mismo de la creación de sus lenguas, las sociedades humanas se vieron en la necesidad de generalizar, de acuñar la palabra para representar diferentes cosas y emplear un simbolismo o una taquigrafía verbal. El manejo, pues, de estos símbolos en el cerebro junto con las imágenes visuales directas va constituyendo, pues, el pensamiento humano un aspecto más a esta evolución del pensamiento del hombre. Por lo tanto, el símbolo verbal puede ser fuente tanto de error como de conocimiento, ¿verdad? Cuando se hace hincapié en los aspectos emotivos y compulsivos de las palabras, por ejemplo, viva México, abracadabra, esas pueden convertir en conjuros mágicos, ¿sí? Como el lenguaje tiene un poder de convencimiento para levantar el ánimo o para destruir y fulminar completamente a una persona. Decimos coloquialmente, ¿verdad? Los golpes se borran, pero las palabras nunca se olvidan. Esto es convertir el valor de las palabras en un valor independiente, ¿sí?, autónomo de las cosas que reflejan, sin importar que la cosa o materia que dio origen a las ideas exista o no, ¿sí?, sin interesar tampoco el fenómeno que las palabras simbolizan o reflejan, por ejemplo, amor, muerte, belleza, o cuando el símbolo es tomado en lugar del objeto o de la acción material. Se convierte en fundamento de la lógica idealista o formal, cuando el hombre quiere expresar lo que siente o quiere organizar también, pues, su vida prácticamente. Bueno, estimados amigos, hasta aquí con este video de lo que es el salvajismo. Se los compartimos con mucho gusto, esperando que sea de su utilidad para sus actividades académicas. Los invitamos a que se suscriban a este canal y que nos sigan en nuestras redes sociales de Facebook, que lleva por nombre Filosofía y Educación, Alimento para el Intelecto. Los invitamos a que estén al pendientes de nuestros próximos videos. Nos vemos en el siguiente.